Muy buenas noches, amigos de este su programa El Público Tiene la Palabra. Hoy jueves 30 de julio del 2020. Terminamos con nuestras fiestas patrias, sin ton ni son, sin futuro, sin rumbo. Así estamos entrando al bicentenario. Vamos a ponerlos en contexto con las noticias, ¿sí? Para que ustedes estén debidamente informados. Y en la entrevista del día tenemos al ingeniero Juan Chepú, del partido político Contigo, para que nos dé sus apreciaciones respecto al mensaje presidencial. Vamos con las noticias de lo que significa la pandemia en nuestro país, para que ustedes estén debidamente informados. Ahí tienen el mundo, la cantidad de contagios que sigue creciendo. Si Estados Unidos no para el crecimiento de contagiados, pero lo que es que se quede estancado en las cuestiones de fallecimientos. O sea, pueden tener confirmados de casos con COVID-19, pero se mantiene el número de fallecidos en Estados Unidos. En el caso de Brasil, de igual manera, 2.552.000, 90.000 ¿sí? La India, 1.380.000, 34.000. Rusia, 827.000 casos confirmados y 13.650 fallecidos. Sudáfrica, 471.000 y 7.400, no sé. Y el Perú, 400.000 casos confirmados y 18.318. La ministra Massetti el día de ayer dice que están incorporando entre 10.000 a 20.000 fallecidos más. O sea, el gobierno comienza a decir la verdad. Vamos en lo nuestro, ahí está el país, ¿no? El mapa ciudadano del Perú, 400.683, 18.816 en la región Piura, 20.902, 1.249 fallecidos. La tasa de letalidad es alta en Piura, 6% está. La región Arequipa, 13.206 casos, fallecidos 711, la tasa de letalidad 6.38. En el caso de La Libertad, también 14.722 contagiados, 100 fallecidos, y la tasa de 6.97, es la más elevada aquí ahorita en estos momentos. En la región 11.641, 788 muertos, 6.91. Son los sitios donde ahorita, en este momento, vamos a sacar a Huánuco, a Moquegua, que también ya comienzan a tener muchos de gente contaminada. Vamos al siguiente crop. Como ustedes pueden notar, el siguiente cuadro, el SINADEP que tenemos, este es lo que sacamos nosotros en un trabajo de investigación, ¿sí? Donde había una diferencia de 43.331 fallecidos, ¿sí? El gobierno decía que habían 13.767, agregó 13.500 más, ¿sí? Y entonces hay una diferencia de 29.564 casos. Y lo que ya tenemos, estamos hablando de 50.000 fallecidos por esta pandemia. Eso, consecuencias funestas para nuestro país, pero además porque ya la situación mundial nos ponen pues en todos los reportajes que hemos tenido la peor, ¿sí? La peor de gobierno, lo dice la OMS, la dicen la prensa internacional. El día de ayer una agencia rusa también manifestó el pésimo performance del gobierno respecto a la pandemia, que pese a estar confinados, el país que más confinado tuvo a la población, no funcionó, que lejos de hacer pruebas
rápidas en vez de hacer pruebas serológicas, hay una falla ahí, una disposición. Así que 400.000 es un montón de gente contagiada. Y si ustedes se dan cuenta, ¿por qué tenemos tantos fallecidos nosotros por millón de habitantes? Somos el primero en el millón de habitantes. Y el que más gastado económicamente va a quedar el país. Millones de desempleados, ¿sí? Vamos con las portadas del diario de la capital para que ustedes ponerlos en contexto de qué es lo que dicen los medios que manipulan las noticias en nuestro país. Ahí está el diario El Correo. La ministra ya dice que son 43.000 muertes. Es de lo que le estaba dando anteriormente. Ya van 43.000, pero falta actualizarlo al mes de julio. Es decir, de acuerdo a lo que yo les he presentado, faltan 15 días, ¿no? Que llegarían, pasan los 50.000, sobradamente pasan los 50.000 fallecidos en nuestro país. ¿Quién va a pagar por esas negligencias? ¿No? Hay varios ya que se apuntan, ministros, el mismo presidente puede estar ya inmersos de un proceso penal. Vamos, el peruano, el presidente de gobierno impulsa crecimiento con desarrollo social, dice el presidente, más de lo mismo, ¿no? Engañándose él mismo. Vamos a la siguiente. La razón, Vizcarra le mintió al Perú. Ahí está, como parte de lo que estamos manifestando. Vizcarra le mintió al Perú. La razón. Vamos a la siguiente. Ya está con nosotros, creo, nuestro invitado. Vamos a la siguiente. Ahí está el diario El Comercio. Miren, en este año ya hay más muertos que en todo el 2019. O sea, en vez de decir que el gobierno ha mentido, miren cómo presentan la noticia, ¿no? O sea, y este es el diario, el que distorsiona, el de los grupos económicos, ligado a Graña y Montero, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado por eso con las portadas. Yo les presento las portadas para que ustedes sepan quiénes distorsionan la noticia en nuestro país. Siguiente, por favor. La muerte se escribe sola, Perú 21 en su portada principal. La muerte se escribe sola. La ministra Macetti advierte que hay 43.000 fallecidos ya faltándole el mes de julio. Así que seguramente llegamos a los 50.000. La República, Macetti, habría 43.000 muertos durante la emergencia, ¿no? Ya están sincerando las cifras de los fallecidos. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente, ¿ya? Ahí estamos. Bien, nosotros vamos a una brevísima pausa comercial y regresamos con el ingeniero Juan Chepú del partido político Contigo para que nos dé sus impresiones del mensaje presidencial. Volvemos con ustedes. Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor. No te pierdas todos los sábados a las 6 de la tarde Ciudad Informada, el magazine de la Universidad César Vallejo que te trae toda la información completa para usted y su familia. Reportajes, informes especiales, entrevistas y todo lo que quieres saber en un solo espacio. Ciudad Informada, los sábados a las 6 de la tarde, solo por TV Cosmos. Somos para ti. De Pe a Pa, un magazine que tiene todo lo que te interesa. Comiendo saludable, belleza y estética, dulce tentación, los consultorios que son de tu interés. Además, gana fabulosos premios jugando con nuestros conductores.
quienes te entretienen, junto a reconocidos y talentosos invitados. De pe a pa, de lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, solo por TV Cosmos. Somos para ti. TV Cosmos, somos para ti. Ya estamos de retorno en el programa y lo que les decía, hay una agencia internacional rusa que ha emitido un informe el día de ayer. Vamos a escucharlo para que ustedes se pongan de lo que he estado conversando, hablando con ustedes, para que vean lo que dice la prensa internacional. Estamos hablando de una agencia rusa de noticias. Perú ya es, en proporción a su población, el país más afectado por COVID-19 de toda Latinoamérica y el quinto más afectado del mundo, más que Estados Unidos, más que Brasil y casi tanto como Italia. Y de momento no parece que la pandemia esté cerca de remitir en el país. ¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Acaso no fue uno de los primeros países de la región en tomar medidas? ¿Acaso no fueron tan estrictas como las de otras naciones que salieron mucho mejor paradas? Ese fallecido es mi familiar. Le he traído 2:30 de la tarde y hasta ahorita no me dan ninguna solución los médicos. No hay médicos, no hay personal que los vea. Están abandonados, los han metido ahí para que ellos no los vean. Mi familia se está muriendo. Y me dicen que no hay nada, que me vaya. ¿Cómo puede ser posible? ¡Queremos protección! ¡Queremos protección! Por favor, Dios mío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A pesar de decretar el confinamiento temprano a mediados de marzo y de endurecerlo en las semanas siguientes, la nación partía con varias desventajas. Por un lado, el elevadísimo porcentaje de trabajadores informales entre sus habitantes, lo que dificultaba que el aislamiento fuera fácilmente aplicable. Las autoridades anunciaron varias medidas para intentar paliar esto, desde ayudas monetarias directas hasta la posibilidad de retirar dinero por adelantado de los fondos de pensión. Pero un 70% de informalidad laboral jugaba muy en contra de que pudieran resultar sostenibles. Por otro lado, aunque en promedio el Perú no es un país densamente poblado, la realidad es que la distribución de su población es muy irregular y la mayor parte está concentrada en la costa, donde ahí sí la densidad poblacional es muy alta. Con mención especial a Lima, donde se concentra casi el 30% de todos los peruanos en menos del 1% del territorio nacional. La densidad poblacional limeña es 200 veces superior a la del resto del país, lo que podría no ser tan grave si no fuera por el hecho de que además abundan las viviendas minúsculas, hacinadas, mal ventiladas y peor acondicionadas. Por todo esto, nada coincidentalmente, la capital peruana carga con la mitad de los fallecimientos en todo el territorio peruano. A pesar de estas dificultades, las fuertes medidas iniciales de contención lograron que nunca se llegara a un pico tipo colapso, pero la meseta que siguió a ese pico persistió tosudamente. Desde finales de mayo, el aumento diario de casos se mantiene por debajo del 5%, pero no ha logrado bajar del 1%, que es el límite bajo el cual puede decirse que la pandemia está remitiendo. Es decir, el COVID-19 no se ha disparado tras el pico inicial, pero desde entonces se mantiene en una planicie en la que mueren entre 100 y 200 personas cada día, con una ligera tendencia al alza. A pesar de todo, durante los primeros 3 meses, Perú no acaparó ni grandes titulares internacionales como Brasil, ni se vio una abundancia de imágenes como las de Guayaquil en redes sociales. Hasta ahora. La tercera semana de julio, de la mano de la Organización Panamericana de la Salud, se revisaron miles de fallecimientos sospechosos por COVID y se determinó que más de 3.700 decesos lo fueron, lo que disparó los números oficiales de la noche a la mañana. Por si fuera poco, el estudio no abarca los decesos producidos desde mediados de junio hasta la fecha, por lo que ese desfase no está del todo corregido todavía. Además, durante junio, sin haber logrado aplanar los contagios por debajo del índice de propagación necesario, ante las pesimistas perspectivas económicas del país, se comenzaron a levantar y flexibilizar las medidas.
Y los resultados se sintieron pocas semanas después, con lo que pudiera ser el inicio de una segunda ola. Aunque la economía de ningún país puede soportar una cuarentena eterna, Perú es una de las naciones más estables de la región en términos macroeconómicos. Es el tercer país de Latinoamérica con más reservas internacionales, solo por detrás de México y Brasil, y su deuda pública e inflación están entre las más bajas. Es decir, si algún país latinoamericano tiene capacidad para resistir el confinamiento en términos financieros, ese es el Perú. Pero a pesar de esa fortaleza macroeconómica, con un crecimiento promedio del PIB cercano al 5% en los últimos 20 años, Perú también es uno de los países que menos invierte en salud en todo el continente americano. Las colas de peruanos desesperados por rellenar las bombonas de oxígeno para que sus familiares enfermos de COVID-19 pudieran respirar ante la escasez y saturación en hospitales simbolizan a la perfección la realidad del tejido social y sanitario. Lo más paradójico de todo, además, es que pese a tantos mimos a las finanzas en detrimento de otras áreas, las previsiones apuntan a que el país será uno de los más afectados del mundo por coronavirus, también en el plano económico. Más que otros países, tanto naciones que aplicaron cuarentenas estrictas como aquellas que no. La mayor caída del PIB peruano en 100 años. Es decir, en el debate más mencionado por los gobiernos a la hora de justificar las medidas adoptadas, el famoso dilema entre proteger la salud de los ciudadanos o el bienestar económico, parece que los peruanos caminan hacia tocar fondo en ambos. Y en el caso de Perú, la decisión de qué camino seguir ante esa encrucijada entre salud y economía no se tomó ahora con la llegada del coronavirus, sino que ya había sido definida hace muchos años atrás. Ahí estaba este reportaje de la televisión rusa. Nosotros vamos a una pequeñísima pausa comercial y ya estamos enlazados con el analista política Luis Herrera, es administrador de empresas, y para que nos dé sus impresiones de el mensaje presidencial. Retornamos con él. Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor. Hola amigos, soy Enrique Márquez. Durante toda mi vida sentí la necesidad de cambiar de rumbo, conocer culturas, divertirme y aprender de las cosas simples que nos enseñan en cualquier parte del mundo. He pasado tantas cosas en mis viajes y ahora quiero compartirles mi experiencia de vida, llena de gente alegre, lugares maravillosos, misterio y aventuras. Les prometo que se van a divertir. Síganme entonces por esta ruta, llena de ocurrencias y paisajes increíbles. La Ruta de Enrique, los sábados a las 4 de la tarde, solo por TV Cosmos, somos para ti. Todo el acontecer deportivo, local, regional, nacional e internacional. En todas las disciplinas lo tienes día a día en Zona Deportiva, de lunes a viernes a las 9 de la noche, solo por TV Cosmos, somos para ti. TV Cosmos, somos para ti. Estamos de retorno en el programa, ya estamos conectados con Luis Herrera, él es analista político acucioso, para que nos dé sus impresiones respecto al mensaje presidencial. Y lo que últimamente saliendo ya a la palestra es que realmente eran cerca de 50.000 los fallecidos en nuestro país, según el informe de la agencia de noticias rusa. Lucho, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Saludos a todos sus oyentes. Sí. Gracias, Lucho. Sobre el mensaje presidencial, ¿cuáles son
hay muchos calificativos de otros analistas fuertes. ¿Cuál es tu percepción de este mensaje presidencial? Bueno, lo que comentamos desde el inicio, el discurso del presidente ha sido un discurso, por decirlo menos, desenfocado de la realidad, por dos grandes motivos. En primer lugar, ha sido un discurso largo, con una estructura de cifras, ¿no? Basadas en proyecciones de inversión que hoy día no se pueden considerar válidas, como por ejemplo la inversión de 20.000 millones de soles en el sector salud. Suena pues como un anuncio impactante, pero la realidad es que estamos hablando del presupuesto del próximo año, ¿no? Y que es un presupuesto que solamente le corresponde ejecutar a este gobierno hasta el mes de julio del próximo año, y que además no ha señalado cuántos de esos 20.000 millones son realmente dinero que va a ingresar para invertir en salud y no para gasto corriente. Y en segundo lugar, considerando que los actores que administran los recursos de salud son los mismos que están hasta hoy día, y que año tras año vienen devolviendo ingentes sumas de dinero al erario público por incapacidad de gasto, y que a la fecha ha llevado que el sector salud no esté ejecutando ni la mitad del presupuesto asignado para este año. Además, ha hablado de proyecciones de inversión en infraestructura, con el tema de los mantenimientos de las carreteras y otros temas, que está unido y confiado a la eficiencia de gestión de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, que en este momento de pandemia ha demostrado una vez más el alto nivel de ineficiencia que existe en estos gobiernos regionales y locales. Entonces, las que han realizado, pues como digo, son proyecciones grandilocuentes, pero que en sí mismo no ayudan a solucionar la problemática que hoy día el ciudadano de a pie quiere que le resuelva, que es cómo vamos a generar empleo y cómo vamos a generar mejores salarios. Y eso, sustancialmente, la expectativa general era que tanto el discurso del presidente iba a causar una inyección de moral y de confianza a la inversión privada. Y en ese sentido el discurso del presidente ha sido carente de poder generar esa confianza, por cuanto al perderse en generalidades no ha señalado realmente cómo el inversionista, cómo el privado va a poder sentirse tranquilo para llevar a cabo proyectos de minería, proyectos de agroindustria, como en Piura, por ejemplo, que son proyectos que generan mano de obra rápida. El segundo tema, además, que preocupa, es que el discurso, en la parte final, ha hecho algo a lo cual el presidente ya nos tiene acostumbrados, ¿no? El presidente de la República siempre ha tenido una impronta que yo le llamo bonapartista, ¿no? O sea, de considerarse el centro del debate público, ¿no? Entonces nos sorprende con la invitación Pacto Perú, ¿no? Que, en líneas generales nadie podría estar en contra del diálogo para poder solucionar problemas, pero en el año electoral, que el gobierno saliente pretenda poner la agenda para el debate de la campaña, es por lo menos decir antidemocrático. El gobierno saliente, desde el momento que promulgó y convocó a elecciones, tiene que desaparecer de la campaña, dedicarse a gestionar. Entonces, por esas dos grandes razones, yo creo que el discurso del presidente de la República, su último discurso, ha sido realmente malo, y no ha logrado llenar las expectativas que como ciudadano teníamos de él. Lucho, en esa misma línea, cuando tú hablas de la minería, justamente recordando el año pasado, ¿no? Cuando hubo el problema en Arequipa, era parte de que él ofreció, por ejemplo, una nueva ley de minería para promover las inversiones, y finalmente nada, es decir, más de lo mismo, ofrecimientos,
Y lo último que a mí me ha parecido, porque ha salido la viceministra el día de hoy, ¿no? Que también va a dar una pensión de orfandad cuando ni siquiera tiene esquematizado qué va a ofrecer. O sea, más allá de anunciar 200 soles por cada hijo de los fallecidos por COVID. Lo que sucede es que el presidente Vizcarra en su gestión nunca nos ha dicho cuál era su visión del país. ¿Y por qué es importante esto que podría sonar general? Es importante porque permite establecer objetivos. En el caso de la minería, un gobierno tiene que ser claro en definir cuál es su posición frente a la inversión privada y entre ellos a la inversión minera. ¿Estamos por impulsar los proyectos? Ok, entonces la estructura legal, la estructura de trabajo del gobierno se orienta a ese tema. Y bajo esa lógica es que construye la propuesta de una nueva ley general de minería. ¿Por qué no puede? ¿Por qué el presidente hasta la fecha no ha presentado el proyecto? Porque como no tienen el objetivo claro, no pueden discutir o plantear la estructura de fondo de la ley de minería. Mire usted, en el caso de la minería, y todos lo conocemos, la minería informal gira en torno sustancialmente a dos temas: la minería informal del oro y la minería informal del cobre. Y todo el oro y todo el cobre informal que se extrae en el país, todo pasa por plantas de procesamiento. Y todo se exporta. O sea, el canal económico de la minería informal es conocido y se puede regular y se puede controlar. Pero el gran problema de la minería informal y que hay que solucionar en el país es el tema de las concesiones mineras. El Perú, si bien es cierto, tiene un sistema de concesiones mineras astral moderno, que fue un gran avance frente al anterior sistema en los años 90, también es cierto que un alto porcentaje de las concesiones mineras en el país son especulativas. Es decir, la persona va, hace la concesión minera de un cuadrante y no invierte lo que dice la ley de minería y está esperando que terceras personas, en este caso que puede ser ciudadanos que requieren trabajar, invadan sus minas, hagan pequeña minería y descubran algo y después poder ingresar y obtener beneficios. Y eso realmente destruye el sentido de un verdadero pensamiento político respecto a cómo manejar la minería. Entonces, la modificación de la ley de minería tiene que ir orientada principalmente a replantear la relación del propietario o del que tiene la propiedad superficial del terreno con respecto a la extracción minera. O sea, tenemos que superar esta etapa en la que estamos, donde se entiende que la minería o los beneficios de la minería se dan a través de canos, a través regionales, locales o direcciones de comunidades que también son parte del flujo perverso de la minería, porque también son parte de lo malo que tiene la minería. Tenemos que hablar de crear realmente riqueza en los que directamente están en el terreno, realmente en los integrantes de la comunidad, realmente los que están en la zona directa de beneficio, para poder crear riqueza en ellos. Entonces, eso que responde a una política, a una manera de ver el país, el presidente Vizcarra no lo tiene. Tiene una visión asistencialista, por eso solamente habla de bonos, pero no habla de cómo generar riqueza. Y lo que tenemos que crear en este país es riqueza. Lucho, en los últimos años el gobierno no ha tenido una política de Estado respecto a cómo solucionar los conflictos sociales que se han presentado a nivel de todo el país y todavía están latentes. En este momento hay uno ahorita en Espinar, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en 2 reuniones con las comunidades indígenas y vi una falencia de verdad desastrosa en el comportamiento de todos los funcionarios que estuvieron presentes ahí en Iquitos en esa oportunidad. ¿Por qué no hay gente preparada o empresas preparadas que contraten a profesionales para que puedan resolver este tipo de problemas y no solamente estar
en apagar incendios cuando la gente se levanta, cuando incendian maquinaria pesada. Vamos contigo en una brevísima pausa comercial, por favor, si me permite. Gracias. Claro que sí. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con Lucho, analista político, para que nos dé sus impresiones respecto al tema planteado. Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor. De Pe a Pa, un magazine que tiene todo lo que te interesa. Comiendo saludable, belleza y estética, dulce tentación, los consultorios que son de tu interés. Además, gana fabulosos premios jugando con nuestros conductores, quienes te entretienen junto a reconocidos y talentosos invitados. De Pe a Pa, de lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, solo por TV Cosmos. Somos para ti. No te pierdas todos los sábados a las 6 de la tarde Ciudad Informada, el magazine de la Universidad César Vallejo que te trae toda la información completa para usted y su familia. Reportajes, informes especiales, entrevistas y todo lo que quieres saber en un solo espacio. Ciudad Informada, los sábados a las 6 de la tarde, solo por TV Cosmos. Somos para ti. TV Cosmos, somos para ti. Ya estamos de retorno en el programa, estamos con Lucho Herrera, analista político, para que nos dé sus impresiones. Le hacía la pregunta que ¿por qué el Estado no puede tener un pool de profesionales que hay aquí en el Perú? Ya estamos de retorno en el programa, estamos conversando en entrevista con Lucho Herrera, acucioso analista político, administrador de empresas, para que nos siga dando sus impresiones. Le reformulo la pregunta a Lucho. Tuve la oportunidad de estar en dos conflictos sociales en la Amazonía y vi que el gobierno no tenía la capacidad, ningún funcionario, así como escuchas, ningún funcionario tuvo la capacidad de respuesta ante requerimientos de lo que tú has sostenido anteriormente en la conversa que hemos tenido. No había capacidad. No podemos tener profesionales, empresas especializadas para que hagan este tipo de trabajo de no ir a apagar incendios, sino ir a hacer una propuesta seria, técnica, ¿no? Para evitar los conflictos sociales, Lucho. Bueno, lo que sucede es que esa propuesta técnica, esa propuesta seria, depende inicialmente y fundamentalmente de cuál es la posición política que tiene el gobierno y cuál es la posición política que tiene el gobierno respecto a la minería o a cualquier actividad extractiva y a cómo la misma se ejecuta y cómo la misma se relaciona con el ciudadano. Porque si eso no está claro, entonces el funcionario de turno que va a enfrentar un conflicto social, ¿qué puede ofrecer? O sea, más allá que ofrecer soluciones de corto plazo, no se puede comprometer a nada más porque no es su nivel de hacerlo. O sea, eso tiene que responder a una política de Estado mucho mayor. Entonces ahí entra ya en discusión los modos de cómo el gobierno de turno conceptualiza la empresa extractiva.
O sea, primero la pregunta, ¿el gobierno de turno está con las empresas extractivas o está en contra de la empresa extractiva? ¿No? Segunda pregunta, o sea, ¿qué modelo de relación ciudadano-empresa defiende el gobierno de turno? Hoy día nosotros vivimos un modelo de relación ciudadano-empresa donde la empresa cumple a ciertos parámetros legales administrativos, opera y los beneficios que genera la empresa llegan a través del impuesto o a través del canon a los ciudadanos de la zona de impacto. ¿Y dónde se genera el conflicto? Porque los beneficios que llegan de la extracción no son suficientes, no llegan completos o no impactan de manera real en el entorno. El otro modelo es un modelo de relación empresa-ciudadano, donde el ciudadano es parte de la estructura de beneficios que genera la empresa extractiva, pero no a través del gobierno local o a través del gobierno regional o a través de la directiva de la, sino directamente como familia, como ser humano. Entonces ahí cambia pues radicalmente la forma de plantear la respuesta a los conflictos sociales, porque tengamos claro que cualquier conflicto social es porque existen necesidades insatisfechas, ¿no? Sean de salud, sean de educación, sea de carreteras, sea de pobreza en general que hay en la zona. Entonces, la respuesta es esa. Depende de cuál es la concepción política que tenga el gobierno de turno respecto a cómo manejar toda la cuestión extractiva para poder atacar o poder superar una situación de conflictividad con la que vivimos en las últimas décadas, marcado por una política anti-extractivista y donde los beneficios de la extracción no han llegado de manera real a la ciudadanía en las zonas de impacto. En lo que tú estás diciendo se da en Colombia, se da en Argentina, donde los beneficios le llegan directamente a las poblaciones. En nuestra concepción, digamos, empresarial, el mismo Estado estará llano a ceder parte o incluirlos como parte de las ganancias a los ciudadanos donde se da la relación extractiva. ¿Se podrá hacer eso con un porcentaje minoritario que dejen trabajar para que puedan impactar, ¿no es cierto?, económicamente a toda la población donde salen sus recursos? Yo creo que sería un buen mecanismo ese último. Sí, lo que pasa es que nuevamente hay que entender que siempre la posición ideológica, la posición política está antes de la decisión pública, de la acción pública, ¿no? Entonces lo que tenemos hasta ahora es gobiernos anti-extractivistas y gobiernos que están bajo el modelo del canon, o sea, decir, no, el beneficio de las actividades extractivas deben de llegar a las zonas de influencia pasando por la caja central y después se distribuyen a nivel de por la aplicación de impuestos o la entrega de canon. Esa cadena de distribución, lamentablemente, lo único que hace es generar, aunque suene duro decirlo, más corrupción. Y más corrupción porque el dinero en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales o en las juntas directivas de las comunidades campesinas o asociaciones que se crean alrededor de este tema, finalmente son las que ejecutan o administran estos dineros. Yo tenía oportunidad de trabajar casi 3 años en la minería de cobre en Arequipa, en la zona de Acarí, que es uno de los grandes centros de minería informal. Y yo trabajaba quizás en la única empresa formal de la zona. Y pude ver directamente todo este tiempo cómo la complejidad de la minería informal rebasa cualquier límite de pensamiento de la gestión pública, porque por ejemplo, ¿no? Todo el mineral que se extrae a nivel del cobre y del oro, de zonas como Puno, de zonas como Arequipa, de Madre de Dios, de Piura mismo, ¿no?
todo ese mineral en un punto se formaliza, porque todo el mineral se exporta. Primero, todo el mineral se tiene que procesar en plantas procesadoras, y todas se tiene que formalizar con guías de ingreso. Entonces, no es cierto que no se pueda identificar el flujo de movimiento de la minería informal, pero son problemas que comienzan, por ejemplo, nosotros tenemos un modelo, como decía, minero, basado en el tema de las cuadrículas, en las concesiones mineras. Un gran número de concesiones en este país son de tipo especulativa. O sea, hay personas que van, concesionan kilómetros de kilómetros del territorio nacional para minería, adquieren derechos sobre la extracción, pero no invierten $1 en extracción minera, sino que están esperando que sean las personas con necesidad que vayan a extraer de manera informal a ver si encuentran algo de mineral y después van encima de ellos a pedirles regalías. O que venga una empresa formal a invertir en lo que es exploración minera y si encuentra algo, beneficiarse de eso. Entonces, el modelo en general tiene varias fallas. Hay que cambiar el modelo de concesiones mineras y eliminar las concesiones mineras especulativas. ¿Se puede hacer que el ciudadano sea parte de los ingresos directos de la minería o de cualquier actividad extractiva? Sí se puede, pero eso es justamente el error del gobierno, negociar directamente el modelo con las empresas. A la empresa hay que hablarle claro para que la empresa tenga un modelo seguro de venir a invertir. Y hay que romper los canales, y hay que romper los niveles y los estratos donde el dinero corrompe y donde el dinero se pierde. La riqueza tiene que llegar directamente a las familias que están en la zona de influencia. Completamente Entonces, de eso acuerdo, es lo que Lucho. va a disminuir la conflictividad social. Bien, Lucho, por último, ha nacido un nuevo movimiento político, el PRIN, Partido Regionalista de Inclusión Nacional, que lo lidera Salvador del Solar. ¿Qué te parece? Ya el presidente de la República tiene su candidato, lo que se ha estado especulando, ¿no? Imagínate, ya eso es peligroso para este proceso electoral. Bueno, la democracia en el Perú en las últimas décadas viene pues seriamente golpeada, ¿no? Y en los últimos años los atisbos que teníamos de institucionalidad se han ido perdiendo, ¿no? Yo escribí un artículo con respecto al tema de los golpes blandos, porque sigo considerando que el cierre del Congreso, con lo antipático que era el Congreso, fue una medida antidemocrática. Y ya seguramente en 10 años se discutirá ese tema y también el accionar del Tribunal Constitucional al respecto. Pero esa debilidad, esa destrucción de la institucionalidad nos llevan pues ahora a discutir en el Congreso algo que quizás para cualquier hombre de partido, cualquier demócrata en general, sonaría pues a algo extrañísimo, ¿no? Que se permita en el Congreso, hoy día puede postular cualquiera en cualquier partido, ¿no? O sea, este es un mercado persa. Tenemos 23, ahora si es que se ha inscrito uno más, 24, ¿no? Lo que quiere es 24 partidos políticos, que la pregunta que yo siempre hago a cualquier organización política es que me digan cuál es su ideología. ¿Qué piensan hacer del Perú en el próximo año, los próximos 5 años y en el próximo 10 años? ¿Cuál es su posición política? Porque eso es lo que me va a ayudar a definir, a identificar sus planes de gobierno y sus acciones. O sea, lo peor que le pasa a nuestras democracias es que nosotros mayoritariamente, y eso es algo mundial, o sea, las personas votan por la sensibilidad, votan emocionalmente. De repente, pues, por un rostro bonito, por una persona que habla bonito, o por último puede votar en contra a favor de otra persona. Pero nosotros no votamos por programas, no votamos por visiones de país, ¿no? Entonces el señor del Solar, como cualquier ciudadano en el Perú, tiene derecho a postular, perfecto. Pero la pregunta es, ¿y cuál es su posición política? Pues, ¿en qué cree? ¿Qué defiende? ¿Va a defender la obra de este gobierno? ¿Va a hacer algún cambio rupturista? Y esa pregunta es para todos. Para el señor Urresti, para el señor de Solar, para el señor, para el alcalde de La Victoria, Forsyth, para quien sea. La pregunta es, ¿en qué cosa creen?
¿qué van a hacer? ¿Qué equipo tienen? ¿Van a llegar a un partido alquilado para conocer a las personas que van a ser sus ministros, que van a ser sus funcionarios? Ese mercado persa de la política peruana es la que lamentablemente está llevando al Perú a la situación en la que está, porque mire lo contradictorio. Somos tan buen país que a pesar de lo mal que nos han conducido, seguimos teniendo una base económica medianamente sólida. Pero ni el país mejor estructurado soporta o va a soportar una década más de la forma como se nos ha venido gobernando. Sin visión, sin efectividad en la gestión pública. Por ejemplo, yo planteo, el próximo gobierno tiene que tener un objetivo claro. En el próximo quinquenio deberíamos de quintuplicar el PBI per cápita. ¿Y eso es algo imposible? No es algo imposible. Veámonos en el espejo de los países del Oriente, veámonos en el espejo de Australia, de países que en la década del 70 estaban igual que nosotros económicamente y que ahora nos llevan años luz en desarrollo económico. Pero porque han tenido una política de Estado permanente y han tenido objetivos claros en materia de desarrollo. Entonces, y con esto termino, me preocupa mucho la posición del presidente en su discurso respecto a este famoso Pacto Perú. Bueno, ya sabemos quién va a ser uno de los integrantes de la mesa pues, de discusión de las políticas del Perú futura, ¿no? El señor del Solar, su ex primer ministro. Entonces, el presidente, con la impronta bonapartista a la que nos tiene acostumbrados, quiere volverse un censor, una persona que pone las líneas del debate político en la campaña. Cuando realmente en esta campaña muchos partidos políticos van a salir con un discurso disruptivo y con un discurso realmente en contra de las acciones que ha tomado no solamente este gobierno, sino también su complemento que ha sido las acciones de PPK y el gobierno de Humala y anteriores, porque aquí hay que cambiar las bases de la concepción de la administración pública y hay que plantear una visión de país a los próximos 10 o 20 años. Si no, nunca vamos a salir del problema en el que estamos, que nos estamos destruyendo económicamente. Lucho, me gustaría escucharte en una próxima entrevista, ¿no? Esas propuestas que hay para el país. Tú eres un profesional administrador de empresas y también ya estás un poco metido en la política. Nos gustaría, porque hasta ahora no escucho en realidad perspectivas de mediano, corto o largo plazo para nuestro país. Tenemos, es algo que yo no puedo hasta ahora, y fíjate, tuve la oportunidad de estar en una reunión en la época de García, que la promovió la OSDE, ¿no? Para que el Perú pueda entrar a ser parte, miembro. Y todos hablaban al unísono, ¿no? O sea, hablaban, por ejemplo, que al 2021, al bicentenario, ya no había pobreza en el Perú. Ya que tú llegabas al metro, dejabas tu bicicleta, ¿no? Y que todos felices, el gobierno te daba un crédito para tu vivienda, tú lo pagabas, o sea, algo fuera la realidad. Entonces yo en ese momento, como también de trabajar por la selva, sí, le decía, disculpen, yo conozco sitios de la selva que cuando llegaba un helicóptero por fallas mecánicas, se ha asustado, ¿qué asusta ese animal? Entonces, no es así. He ido por la sierra cuando estaban sembrando por el lado de Amazonas, a los colegios a donar cuadernos, ¿no? Y que resultaba que la gente, los niños no estaban en el colegio porque se habían ido a sembrar arroz. Y entonces, de realidad del país, y todo el mundo me miró mal. Finalmente, todos eran parte del gobierno para engañarse a sí mismos, ¿no? Pero fíjate, que no tenemos, y ahí yo decía, ¿no? ¿Cómo no puede haber un planeamiento estratégico? No tenemos un gobierno que pueda definir la política de largo, mediano plazo, futurista, en nada. Y eso creo que vamos a compartir, Lucho. Esperamos en otra próxima entrevista para conversar de cosas que quiere escuchar el pueblo, cómo podemos salir de esta crisis, Lucho.
Te invito para la próxima. Encantado, encantado. Y es importante, y yo felicito que ustedes vean estos temas, porque, miren, lo único cierto al futuro es que para el 2050 el Perú va a tener 44 millones de habitantes. Si hoy día no sentamos las bases con acciones específicas para poder desarrollar la economía del país, ¿qué futuro le vamos a dejar a las próximas generaciones y a esos 44 millones de habitantes que vamos a tener en ese año? Perfecto, Lucho, estar con nosotros. Ha sido muy amable Claro que estar sí, un gusto. en nuestro programa. Ok, hemos estado con Lucho Herrera, analista acucioso político, tiene algunas propuestas interesantes que en la próxima semana vamos a invitarlo para justamente con él poner algunas propuestas como la que ha dejado un poco sentado por ahí, de que hay que darle beneficios a las poblaciones donde hay una cuestión extractiva, puede ser petróleo, minerales, ¿no? Para que la gente sienta partícipe, sea dueño de ello. Aquí hay que cambiar la concepción de que el Estado solamente pueda recuperar las cuestiones de las empresas, canon, ¿no? Sobre canon, pago de impuestos, y no les llega nada a las poblaciones atrasadas. Hemos visto cómo nuestro país, devastado en esta pandemia, no, mala educación, la salud, falta profesionales, es decir, tenemos todo para ser grandes, pero sin embargo, no hay una política que beneficie a la población peruana. No hay en realidad. Todo lo tienen los privados. ¿Que hay que convivir con ellos? Claro que sí, ¿no? Ahí está un claro modelo, por ejemplo, que es exitoso, el de Italia, ¿no? Que convive el metro de la ciudad, del municipio, del gobierno, con los otros metros de privados, la telefonía y otros servicios. ¿Por qué no podemos hacer así? ¿Por qué todo le hemos dejado a los privados? No tenemos un laboratorio para poder nosotros tener medicamentos que le cuesten barato a la población. O sea, ¿por qué no? O sea, ¿cuál es el tema? ¿Por qué hay esa cuestión cabeza de concepción ideológica que todo lo que es privado es bueno? Hemos visto que no, pues. ¿Quiénes han sido los que han contaminado nuestro país en los últimos años? ¿No son los empresarios privados? Entonces, no me vengan a decir que lo que está en el gobierno es malo, ¿no? Y lo que hacen los empresarios privados es bueno. Estamos denunciando hechos de corrupción en las empresas, ¿sí? ¿Qué son del Estado? Puestos políticamente. No por sí mismo, no por su capacidad, sino porque alguien nos pone ahí. Eso tiene que terminar. De eso estamos hablando nosotros estos y en otros días, porque no vamos a dejar que privaticen ni Sedapal, ni el Banco de la Nación, ni Petroperú, ni es que nos ahora poco. Tenemos que volver a tener el pecho en el corazón, políticos, pero tener la bandera aquí en el corazón que hierva de Perú. Eso es lo que nos falta. Y no dedicarse ¿a qué? A beneficiar a las empresas nacionales por un vil dinero. Con esto estamos concluyendo en el programa, pero no sin antes decir que estamos tratando de hablar con la regional de Piura, Servando García, para tener una conversación, una entrevista para que nos diga qué va a hacer en los próximos años respecto a Piura, qué van a hacer en Piura con el dinero que está transfiriendo el gobierno, cuántas escuelas, cuántos hospitales, región. Estamos solicitando hace mucho tiempo una reunión con el presidente regional y hasta ahora no es posible. Acá tienen que estar, para eso son los medios de comunicación, para invitar a las autoridades para que estén presentes y puedan decir lo que tienen que decir, pero también hay que cuestionar lo que está mal. Hemos invitado, reiteramos, al señor Servando García, pero hasta ahora no tenemos la suerte de poderlo tener en el programa para poderle decir qué está haciendo por Piura. Bien, concluimos con el programa por el día de hoy. Hasta mañana, si así Dios lo requiere.